Muy buenas noches, estimados estudiantes. Y en el video de hoy vamos a tratar nosotros sobre lo que es el Código de Bustamante, que como sabrán es uno de los cuerpos muy importantes dentro del derecho internacional latinoamericano. Y la estructura de este video va a ser primero, vamos a ver lo que tiene que ver con la introducción, lo que llevó a cabo la suscripción de este convenio y los antecedentes, y, así como lo de un breve antecedente histórico sobre esto y especialmente sobre el contenido, que es la parte que nos concierne como materia dentro del derecho internacional privado. Nos vamos a concentrar principalmente en el libro primero del Código de Bustamante, que es lo que refiere al Código Civil. Y vamos a ver un poquito entonces lo que tiene que ver con matrimonio y divorcio y todos estos temas que nos están interesando bastante en este ciclo. Pues bien, como sabrán, el derecho internacional, hoy más que ayer, está tomando mucha importancia, ya que con el fenómeno de la globalización, el mundo ha sufrido constantes cambios, donde los estados han comenzado a exportar con mayor facilidad todos sus productos, ya sea en materias primas, productos determinados, tecnología o maquinarias. Es por esto, y que lo he expuesto anteriormente, el derecho se ha visto en la necesidad de desenvolver y actualizar las normas internacionales para que en sí se adecue a la realidad que es constante y cambiante, y por ende el derecho también cambia con ella. La siguiente presentación intenta llevar la fácil y comprensible análisis de las normas representativas del derecho internacional privado, y como es el Código de Bustamante, también llamado Código de Derecho Internacional Privado internacional. Y, primero a comenzar con lo que son los antecedentes históricos del Código de Bustamante, para después entrañarnos un poquito en lo que tiene que ver con el análisis, como ya lo he mencionado anteriormente, y de forma simple y entendible para el favor de todos ustedes los estudiantes, y con lo que refiere a este cuerpo normativo. Y quiero hacer una referencia a... Y quisiera hacer una referencia que el Código Bustamante actual y se mantiene vigente dentro del Ecuador, y por lo tanto no va a ser una ley derogada, no es algo que no le sirva, sino es algo que se maneja constantemente y de forma habitual dentro del país. Entonces, como antecedentes, el Código Bustamante constituye el primer intento por codificar el derecho internacional privado para América Latina y el Caribe. Este fue el resultado de la Sexta Conferencia Interamericana del Derecho Internacional Privado, que fue celebrada en La Habana, Cuba, 1928. Estuvieron presentes en esta conferencia y ratificaron casi todos los países de América Latina de habla hispana, incluidos Brasil y Haití. Y nuestro país suscribió este tratado sin ninguna reserva, al igual que por ejemplo Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Cuba. Este código tiene una importantísima influencia en el mundo del derecho internacional privado, pues se constituye como una fuente directa del mismo. Es decir, este código es como una fuente del derecho. Este cuerpo de normas internacionales está estructurado en 5 partes. Un título preliminar, 4 libros para conformar un total de 437 artículos. Pero como lo he mencionado antes, nos vamos a enfocar solamente en el primer libro, que tiene que ver con el derecho civil. El Código de Derecho Internacional Privado, también conocido como Código Bustamante, es un tratado que pretendió establecer una normativa común para toda América Latina, sobre el derecho internacional privado, por supuesto. La idea de dicha normativa común fue promovida por Antonio Sánchez de Bustamante y se concretó durante el Sexto Congreso Panamericano, celebrado en Cuba. Y entonces, ¿quién fue este señor? ¿Por qué lleva el nombre de este personaje, este jurista cubano? Pues Antonio Sánchez de Bustamante y Citibén, que nació en La Habana en 1865, ahí falleció en 1951, fue un abogado, jurista y político cubano. Promovió la existencia de una normativa común para América Latina sobre el derecho internacional privado. Es por esto que durante este congreso, que lo he mencionado anteriormente, específicamente en el documento final, el Tratado de La Habana se adjunta en el anexo del Código del Derecho Internacional Privado. Y fue nombrado en 1908, este personaje fue nombrado en 1908 miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, y en 1921 fue nombrado el juez de la Corte Permanente de Justicia Internacional, establecida por la Sociedad de Naciones. Asimismo, fue el primer presidente de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba. El código en cuestión no tuvo una gran aceptación por Estados Unidos. Se reiteró la mitad de las negociaciones. Es decir, Estados Unidos no es suscriptor de este código, es más para los países latinoamericanos. Y México y Colombia tampoco lo firmaron.
Argentina, Uruguay, Paraguay decidieron regirse por las normas de Montevideo en lo relativo al derecho internacional privado. Y el resto de los países lo ratificaron con algunas reservas. Es meramente un conjunto de normas en las cuales pretende regular las relaciones jurídicas del tráfico externo entre los países del tratado. Las reservas mencionadas previamente se refieren a los varios estados discrecionando el uso de este código en los casos de que contradiga la legislación interna del país. Y por lo cual el propósito en sí del mismo se ve ciertamente desvirtuado. Bien, y ahora una vez que hayamos visto los antecedentes y por qué lleva este nombre y por qué es tan importante, vamos a un poquito entrañarnos lo que es el contenido de este código. Pues principalmente se rige bajo la misma primicia al igual que las naciones. Los extranjeros gozarán, se establece en este código que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles, así como las demás garantías individuales en el territorio de los estados contratantes. Y bien, comencemos con el libro primero, lo que les decía que es lo relativo y lo concerniente a nuestra temática de este bimestre, y lo que tiene que ver con la nacionalidad y la naturalización. Consecuentemente vamos a después ver con lo que es el divorcio y el matrimonio y por supuesto el divorcio. Entonces, en lo que refiere al primer capítulo, lo que es la nacionalidad y la naturalización, cada estado contratante aplicará su propio derecho en cuanto a la determinación de la nacionalidad de origen de los individuos, es decir, a su adquisición, pérdida o reintegración que hayan realizado dentro o fuera de un territorio. Por consiguiente, la ley de la nacionalidad de cada estado resolverá las cuestiones sobre la adquisición de una nueva nacionalidad, pérdida y recuperación de la misma, así como las pautas para la nacionalidad de sociedades civiles, mercantiles, industriales, sociedades anónimas, corporaciones, fundaciones, según lo establecido en el contrato social. Asimismo, en caso de naturalizaciones colectivas por la independencia de un estado, se aplicará la ley de un estado nuevo. Estos principios se ven un poquito ya con tratados más nuevos, por ejemplo los tratados europeos, lo que tiene que ver con el trato de la nación más favorecida, el trato nacional, es decir, que no hay como discriminar a los nacionales a los extranjeros en un territorio nacional y viceversa, y tampoco, por ejemplo, si se suscribe a un nuevo país no se le va a dar un trato menos favorecido al nuevo suscriptor de este convenio. Entonces, el segundo capítulo del Código de Bustamante trata sobre el domicilio, que como sabrán es muy importante porque es un vínculo para establecer la internacionalidad de una relación en materia de derecho. Entonces, el domicilio. El concepto de adquisición y pérdida y recuperación del domicilio general estará regida por la ley territorial de los estados. En el caso de los funcionarios diplomáticos o personas que por empleo o por una comisión estén viviendo temporalmente en el extranjero, se considerará como domicilio el último en el que hayan tenido la residencia en el territorio nacional. Es decir, que si es que alguien se va a trabajar, por ejemplo, alguien de Perú se viene a trabajar a Ecuador, se tomará como su residencia pues el territorio peruano. Y si a su vez este es brasileño, vivió en Perú por mucho tiempo, tiene la nacional o la residencia peruana, viene acá a Ecuador, pues se considera su extranjería por su última estancia que fue en Perú. Entonces, esclareciendo también que la persona que no tenga domicilio se entenderá como tal el de su residencia o donde se encuentra. Y las cuestiones sobre el cambio de domicilio se resolverán de acuerdo con la ley del Tribunal de los Estados. Bien. Ahora, en cuanto al capítulo 3 de este código, trata sobre el nacimiento, la extinción y las consecuencias de la personalidad civil. Muy bien, y continuamos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué es el capítulo 3, el código de Bustamante. Y el capítulo 3 tiene que ver con el nacimiento, la extinción y las consecuencias de la personalidad civil. Y nos dice este código que la capacidad de las personas individuales se rige por su ley personal. Y se aplicará esta ley para decidir si el nacimiento determina la personalidad y si el concebido se le tiene por nacido para todo lo que sea favorable, así como para las presunciones de supervivencia o de muerte simultánea. Al mismo tiempo, cada estado aplicará su propia legislación para declarar extinguida la personalidad civil por muerte natural de las personas y la desaparición de las personas jurídicas. El concepto y el reconocimiento de las personas jurídicas se regirán por la ley territorial y, por lo tanto,
cada estado contratante, en su carácter de persona jurídica, tiene la capacidad para adquirir y ejercitar derechos civiles, así como para contraer obligaciones en el territorio de los demás. Es decir, que las personas naturales y jurídicas tienen la posibilidad de adquirir las mismas derechos y obligaciones concernientes en materia civil y dentro de un territorio extranjero. Ahora el capítulo cuarto, que es el que nos interesa un poco más y le tenemos que poner un poquito más de interés, especialmente en este bimestre, tiene que ver lo que es el matrimonio y el divorcio. Pues claro, por supuesto, una vez que ya haya, dentro del derecho internacional privado, ya una vez que hayamos comprendido bien lo que es los vínculos que genera la internacionalidad dentro de una relación, por ejemplo, lo que es la nacionalidad, el domicilio y los diferentes elementos que genera la internacionalidad, pues vamos a nosotros poder aplicar lo que es el Código Bustamante. Entonces esto está en el Código cuarto de este libro, perdón, de esta legislación, es sobre el matrimonio y el divorcio. En cuanto a las condiciones jurídicas que han de preceder para la celebración del matrimonio, los contrayentes estarán sujetos a su ley personal, ante la cual los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han llenado las condiciones exigidas para la legalización del matrimonio. Y los estados contratantes, por su parte, no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de ellos, por sus naciones o por extranjeros. Sin embargo, se tendrá por todas las partes como válido, en cuanto a forma, el matrimonio celebrado que se establezcan como eficaces las leyes del país en que se efectúe. Asimismo, en los países donde las leyes lo admitan, los matrimonios contraídos ante los funcionarios diplomáticos se ajustarán a la ley personal de los contrayentes. Con lo que respecta a los efectos del matrimonio en cuanto a las personas de los cónyuges, se aplicará el derecho personal de ambos. La ley personal de la mujer regirá la disposición y la administración de sus bienes propios y se sujetará al derecho territorial y la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Es decir, tiene que ver un poquito con la definición del matrimonio y con las obligaciones dentro de una relación matrimonial. En el caso de la nulidad del matrimonio, debe regularse por la misma ley en la que esté sometida la condición intrínseca o extrínseca que la motive, y aplicando al mismo tiempo la ley personal de ambos cónyuges, considerando el orden público internacional, las reglas que señalan los efectos judiciales de la demanda de nulidad. Asimismo, cuando se dé la separación de cuerpos y de divorcio, el derecho y las causas estarán regulados por la ley del domicilio conyugal. Cada estado contratante tendrá el derecho de permitir reconocer o no el divorcio o el nuevo matrimonio de las personas divorciadas en el extranjero. Aquí podemos ver un poquito que el código nos da un tanto de flexibilidad en cuanto a la selección de la ley que va a regir la relación contractual del matrimonio. Es decir, que dependerá mucho del domicilio en donde contrajeron, del país donde contrajeron matrimonio, del domicilio de las partes, o sea, de cada uno de los cónyuges, o asimismo, en el caso de la nulidad, en donde se presente esta demanda de nulidad, o donde residan estos, donde sea el domicilio habitual de estos. Muy bien. Y ahora el capítulo 5, lo que tiene que ver con la paternidad y la filiación. Vamos a ver que se da el derecho al apellido y determina las que determinan las pruebas de la filiación y que regulan la sucesión del hijo. Y al mismo tiempo son de orden público internacional la regla que da al hijo el derecho de alimentos y la prohibición de legitimar hijos no simplemente naturales. Y en otras palabras, en este capítulo también se tiene que ver con lo que es la legitimación de hijos y un poquito lo que establecen las relaciones en el caso de demandas de alimentos y la potestad también de una persona de legitimar a un hijo dentro de su familia. Y se regulan por el derecho territorial todas estas relaciones y la investigación de la paternidad y la maternidad, así como la forma y las circunstancias de los hijos ilegítimos. Todo esto significa que cada estado tiene la potestad de aplicar su propia legislación, no tanto la nacionalidad de la persona que se encuentra afectada, ya sea los padres o sean los hijos.
Por lo tanto, consecuentemente, pues vamos a nosotros a analizar lo que son los alimentos entre los parientes. Y nos dice este código que estarán sujetos a la ley personal del alimentado, el concepto legal de los alimentos y sus implicaciones. Las disposiciones que las disposiciones que establecen el deber de prestar alimentos son de orden público. Es decir, pertenecen al derecho de cada estado. La patria potestad es el capítulo 7 de este primer libro del Código Bustamante y nos habla sobre, bajo la ley personal del hijo, está la existencia y el alcance general de la patria potestad respecto de las personas y de los bienes. En cambio, son de orden público internacional las disposiciones que determinan la naturaleza y los límites de la facultad del padre para corregir y castigar, así como las que lo priven de la potestad, ya sea por incapacidad, ausencia o sentencia. Luego tenemos el capítulo 8 que habla sobre la adopción y dice que se sujetará de acuerdo a la ley personal de cada uno de los interesados la capacidad de adoptar y ser adoptado, las condiciones y limitaciones de la adopción, así como la capacidad de cada uno de los interesados para impugnar la adopción. Luego el código nos habla un poquito de la ausencia, pero claro, o sea, tiene que ver con un poquito del abandono del hogar y son otras cosas que ya tienen que ver más con el derecho público de cada estado. Luego el código ya empieza a mencionar otras cosas, como por ejemplo lo que son el capítulo 10 sobre la tutela, es decir, la tutela, la guardianía sobre el resguardo de los hijos y la patria potestad y todas esas relaciones un poquito que no tienen que ver tanto con nuestra materia como tal. O sea, porque, no sé, por ejemplo, en cuanto a la tutela, que es la aplicación, la ley del nacimiento del menor o del incapacitado, es decir, la ley del menor. Y luego nos habla de la prodigidad, es lo que es nos dice que en el caso de la prodigidad es la aplicación de ley del nacimiento nacional del pródigo. La emancipación y la mayoría de edad es la aplicación de la ley del nacimiento de nacionalidad del interesado. Y asimismo nos habla del registro civil, pues que se aplicarán las leyes salvo la ley personal de los agentes consulares o de funcionarios diplomáticos. No se afecten los tratados, convenios o pactos internacionales que puedan existir. El código también nos habla en el título segundo de este primer libro sobre los bienes. En este caso nos dice que la propiedad de la familia se regula por la ley donde se encuentre ubicada. Si se encuentra la ley personal de la familia, no se admite esta clase y de propiedad no podrá hacerse en otro estado, solo cuando no perjudicare a sus herederos forzosos. Y de la propiedad intelectual e industrial se regirán los tratados internacionales, a falta de por la ley actual que los otorgue. Y todas las reglas de propiedad son de orden público e internacional. El título tercero nos habla sobre los contratos de forma general y nos dice que los contratos en general son de orden público e internacional. De la capacidad para contratar depende de las leyes de cada contratante. Se aplicará la ley territorial en caso del objeto de los contratos, todo y cuanto estén fuera de las leyes, contrarios a las buenas costumbres y cosas que estén fuera del comercio. Bien, de allí el código empieza a mencionar otros temas que no son tan relativos con nosotros. Esto es lo que nos interesa a nosotros, el libro primero. Quizás el libro tercero me parece que es con el derecho mercantil, pero por ahora enfoquémonos en esto. Y sin más, espero sus comentarios ante este tema. Se va a adjuntar el link al código y los contenidos que se han mencionado en este video para hacerles un poquito más fácil su tarea. Saludos.